Bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 12 de febrero del año 2024. Pues hoy vamos a entrar a estudiar el capítulo 8 del Apocalipsis. El otro día pues estuvimos viendo el capítulo 7 y dije que se trata de un paréntesis. Es decir, ¿qué significa? Que el capítulo 7, que ya estudiamos, no sigue en orden cronológico al capítulo 6, ¿de acuerdo? Porque muchos pueden decir, bueno, el Apocalipsis sigue completamente un orden cronológico. Eso no es cierto. Hay varios paréntesis en el Apocalipsis. En algunos pasajes, en algunos capítulos, mejor dicho, del Apocalipsis, sí que existe un estricto orden cronológico. ¿Dónde lo vemos un orden cronológico? Por ejemplo, pues mirad. Por ejemplo, a partir del capítulo 12 hasta el final del libro, hasta el capítulo 22 del Apocalipsis, ahí todos esos capítulos siguen un estricto orden cronológico, como veremos cuando estudiemos todos esos pasajes. El 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21 y el 22 siguen un estricto orden cronológico. Pero en el capítulo 7 del Apocalipsis, que estudiamos el otro día, no existe un orden cronológico, no sigue cronológicamente al capítulo 6. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 8. Y vamos a ver de qué habla el capítulo 8. Pues es un pasaje realmente importante, es un pasaje de juicio, es un pasaje, un capítulo donde se habla de mucha destrucción, como vais a ver ahora. Así que abrid la Biblia, si la tenéis, vamos a leer a partir del verso 1, capítulo 8. Dice lo siguiente: cuando abrió el séptimo sello, fijaos, ya estuvimos viendo cuando en el capítulo 6 el Señor Jesús abrió el sexto sello. ¿Y qué ocurre en el sexto sello? ¿Os acordáis? En el sexto sello viene la ira de Dios y del Cordero. Los poderosos, los magnates, la élite satánica se esconden en el interior de las montañas, bajo tierra, en refugios subterráneos, para intentar evitar la ira de Dios, y piden a las montañas que caigan sobre ellos para ocultarse de la ira de Dios el Padre, del que está sentado en el trono, y del Cordero. Eso que nos está hablando después del fin del mundo, cuando ya Cristo venga y todos los poderosos de la tierra sean destruidos. Pues ahora aquí, en el capítulo 8, cuando Cristo abra el séptimo sello, que es el último, ya sabéis que ese rollo que el Dios Padre tenía en su mano estaba sellado con 7 sellos. Bueno, pues aquí vamos a ver qué ocurrirá cuando Cristo abra el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. O sea, el cielo va a quedar en silencio completamente. Dice por media hora. ¿A qué cielo se está refiriendo? ¿A qué cielo? Pues lógicamente se tiene que referir al cielo, al tercer cielo, donde se encuentra Dios, el Padre, Cristo, porque mira lo que dice. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios. Estos 7 ángeles son los 7 espíritus. Esto ya lo estuvimos explicando. Delante de este trono del Dios Padre en el cielo hay 7 espíritus, que son los 7 ángeles que veis aquí, y que serán los encargados de tocar las 7 trompetas. Estos son los 7 espíritus. Y que no tiene que ver nada, algunos creen que se refiere al Espíritu Santo, no tiene que ver absolutamente, son 7 ángeles, porque recordad que en la Biblia a los ángeles se les llama espíritus, Hebreos capítulo 1, al que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llamas de fuego. O sea, los ángeles son espíritus, estos 7 espíritus son 7 ángeles, dice, que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ante el altar. ¿A qué altar se está refiriendo? Pues se está refiriendo sencillamente a un altar que hay en el cielo. Evidentemente no es un altar donde se hagan sacrificios de animales, eso es estúpido. Pero en el cielo hay un altar
En el cielo hay un altar. Y ahí pues lógicamente no se hacen sacrificios de animales como si se hacían en el altar de sacrificios que había en el templo de Jerusalén, aquí en la tierra. Dice que se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Esto qué significa? El incienso en el libro del Apocalipsis simboliza las oraciones de los santos. Cuando dice que se le da un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, ¿qué significa? Pues que estos santos de Dios que estarán viviendo en la tierra van a orar mucho. Pues dice, será añadido este incienso para añadirlo a las oraciones de los santos, indicar que habrá muchas oraciones que van a subir a Dios. Muchas oraciones de los santos que estarán en la tierra pasando por la tribulación, por la persecución de la bestia. Y dice, sobre el altar de oro que estaba delante del trono, fijaos, es un altar de oro que se encuentra en el cielo delante del trono de Dios. Un altar de oro. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Fijaos, de la mano del ángel, o sea, este ángel de Dios, que es uno de los 7 ángeles, ¿qué es lo que hizo? Hacer llegar a la presencia del Padre Celestial, del Dios Padre, el humo del incienso con las oraciones de los santos. Es decir, él hace llegar al Dios Padre las oraciones de los santos que están en la tierra. Ese clamor de los santos que están en la tierra pasando, sufriendo la tribulación, quien lo hace llegar al Dios Padre es este ángel. Es este ángel el que hace, dice, y de la mano del ángel subió la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Él hace llegar al Dios Padre estas oraciones. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Es decir, que este altar que hay en el cielo pues tiene fuego. Es un altar de fuego, tiene fuego. Y lo arrojó a la tierra. El fuego que nos habla de castigo de Dios, dice que lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. O sea, esto es lo que va a ocurrir evidentemente en la tierra, no en el cielo. En el cielo no hay terremotos. Entonces este ángel va a derramar este incensario, dice que lo va a arrojar a la tierra. Entonces hubo truenos, habrá truenos, y voces y relámpagos y un terremoto. Aquí cuando habla de truenos, posiblemente se está refiriendo a explosiones, a tremendas explosiones en el cielo. Y voces y relámpagos y un terremoto. Va a venir un terremoto muy grande a la tierra cuando sea tocada pues esta trompeta, la primera de las 7 trompetas. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta, fijaos, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. ¿Aquí de qué eso está hablando de esto? ¿De qué os habla? A mí personalmente me está hablando de guerra, de terrible guerra mundial, donde serán arrojadas a la tierra, pues un tipo de granizo, serán lanzados aquí en la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó. A mí esto me está hablando de la tercera guerra mundial, me está hablando de armas que caen a la tierra y quemarán toda la hierba verde. Por lo tanto, este séptimo sello, cuando sea tocada la séptima trompeta, lo que se está explicando, fijaos bien, es con detalle lo que va a ser la tercera guerra mundial, nuclear. Aquí, a mí personalmente, se me está describiendo aquí cómo será la tercera guerra mundial nuclear, de la cual se van a utilizar armas nucleares, que en primer lugar van a destruir, como dice aquí, la tercera parte de los árboles. La tercera parte de los árboles se quemó y se quemará toda la hierba verde.
armas termonucleares que queman, explosiones nucleares, explosiones de fuego. Una tercera parte de los árboles se van a quemar. Aquí se habla ya con más lujo de detalles cómo se va a desarrollar la Tercera Guerra Mundial. Es lo que se describe en esta primera trompeta, cuando sea tocada esta primera trompeta. Se quemó toda la hierba verde. Esto se va a cumplir durante la Tercera Guerra Mundial, y esa Tercera Guerra Mundial nuclear sí que va a abarcar, va a cubrir toda la Tierra, los países de la Tierra. Lo más probable es que sí se esté refiriendo a todo el planeta. Recordad, el imperio de la bestia solamente va a gobernar sobre 10 reyes. Un imperio estará formado por 10 reinos, no por el mundo entero. Pero la Tercera Guerra Mundial sí que va a afectar a toda la Tierra, a todo el planeta. Por lo tanto, lo más probable es que esté hablando aquí de la tercera parte de los árboles que hay en el planeta Tierra. Van a ser quemados en esta guerra termonuclear, así como toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña ardiendo, fijaos, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Aquí cuando dice que como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en tierra, aquí no se está refiriendo a que un meteorito, un asteroide vaya a caer a la Tierra, no. Se le identifica como una gran montaña, es decir, es un pedazo de tierra que se encuentra en la Tierra y que se va a precipitar en el mar. Esto nos está hablando de que alguna nación, un territorio grande de tierra, se va a hundir en el mar, va a ser precipitado en el mar. ¿Qué territorio podría ser? Pues aquí solamente podemos especular. Yo personalmente, es una opinión personal, no estoy diciendo que vaya a ser. Yo personalmente creo que va a ser el país de Japón, que se va a hundir en el mar, va a ser precipitado en el mar. Y dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Podría ser que lo que es el Océano Pacífico, que es donde se encuentra Japón, todo el Océano Pacífico se convertirá en sangre. Es decir, pues como ocurrió algo semejante a lo que ocurrió en Egipto, cuando las 10 plagas, que se convirtió el agua se convirtió en sangre, pues podría ser que el Océano Pacífico se convirtiera en sangre, se pusiera rojo. Pero esto es solamente una especulación, una opinión personal. Cuando digo que va a ser Japón, es simplemente una opinión personal. Podría ser otro territorio del planeta, pero lo que está claro es que va a ser una gran porción de tierra, como dice aquí, ardiendo como una gran montaña, ardiendo de fuego, fue precipitada en el mar. Podría ser una isla, también. Bueno, recordemos que Japón es una isla, ¿vale? Japón es una isla grande. Yo personalmente creo que va a ser Japón, pero bueno, es solamente una especulación. Entonces dice que el mar, la tercera parte del mar, se convirtió en sangre, es decir, se va a poner de color rojo. Y dice que murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. O sea, en ese mar, donde va a caer esa gran masa de tierra, pues dice bien clarito que va a matar a la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, en ese mar. Suponiendo que es el Océano Pacífico, pues la tercera parte de los peces, de los animales que hay en el mar, van a morir. Es la tercera parte de los seres vivientes que hay en el mar. Y también la tercera parte de las naves fue destruida. Es decir, las naves se refiere a barcos. Los barcos que hay en el mar, suponiendo que sean en el Océano Pacífico, pues la tercera parte van a ser destruidos. Uno de cada tres barcos que hay en el Océano Pacífico va a ser completamente destruido. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo. ¿Lo veis? Aquí ya dice sí que es algo que va a caer del cielo, un asteroide. El otro no, el otro se refiere a una gran masa de tierra como una montaña que se va a precipitar en el mar. Ahora aquí está hablando de algo que va a venir del espacio exterior, va a venir de fuera, va a caer del cielo una gran estrella. Aquí cuando habla de una gran estrella se está refiriendo a un asteroide.
un asteroide, un gran pedrusco que va a caer a la Tierra desde el cielo. Un cometa, un asteroide, un cometa, ardiendo como una antorcha. ¿Lo veis? Va a ser un asteroide. Esto ya hemos visto películas, seguro que habéis visto vosotros películas. Como decía, seguro que todos hemos visto alguna películas de que cae un asteroide, un cometa, cae del cielo, cae a la Tierra. Y aquí lo dice, caerá como una antorcha, va a cruzar el cielo, va a caer a la Tierra como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Ajenjo, esta palabra significa amargo. Ese asteroide que caerá a la Tierra se llamará Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Está hablando del agua potable. Se convirtió en ajenjo, es decir, se convirtieron venenosas. Se hicieron amargas, venenosas. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Es decir, venenosas, amargas. Ese asteroide que va a caer a la Tierra va a hacer que la tercera parte del agua potable en el mundo se hagan venenosas, se hagan amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. ¿Esto de qué nos está hablando? Pues esto nos está hablando de el oscurecimiento de la atmósfera. Se va a herir la tercera parte del sol, es decir, que una tercera parte del sol se va a oscurecer. Una tercera parte. Y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Va a perder el mundo, va a perder luminosidad, va a perder luz del día en una tercera parte. Igualmente como dice aquí, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Un tercio de la luminosidad procedente del sol se va a oscurecer. Y esto puede ser perfectamente como consecuencia de esa guerra termonuclear que va a venir. Una guerra termonuclear que va a oscurecer la Tierra. La atmósfera se va a oscurecer y solamente vamos a tener una tercera parte de luminosidad en el planeta cuando se toque esta trompeta. Y cuando el cuarto ángel toque esta trompeta. Y sigue aquí diciendo, y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Esto ya lo que luego se describe en el siguiente capítulo, en el capítulo 9 que vamos a ver mañana. Entonces, conclusión. Yo como entiendo este capítulo 8 del libro del Apocalipsis, pues yo creo que aquí lo que se está describiendo ya con más detalles, cómo va a ser la tercera guerra mundial termonuclear que va a estallar en la Tierra. Estuvimos viendo los sellos, los 7 sellos, como en el segundo sello sale un jinete, simbólicamente un jinete montando un caballo rojo que simboliza una guerra mundial. La paz es quitada de la tierra, se le da una gran espada y se mataron unos a otros. Ahí estamos viendo el comienzo de la tercera guerra mundial. Pero todavía no es una guerra nuclear. Y ya aquí sí, en el capítulo 8, cuando se tocan las trompetas, aquí ya se describe con más detalles lo que va a ser esa tercera guerra mundial, que se va a convertir en una guerra nuclear, en una tercera guerra mundial termonuclear, donde se van a utilizar armas de destrucción masiva. Y va a haber una destrucción espantosa. Así es como entiendo yo el toque de las 7 trompetas. Ahí se describe esta tercera guerra mundial. Y luego, después de esta tercera guerra mundial, lo que vendrá es el reinado de la bestia. Satanás y sus ángeles descenderán a la tierra y Satanás pues va a entregar su poder, su trono y autoridad a la bestia y comenzará ese reinado de la bestia que va a durar 42 meses.
Eso va a venir después de esta tercera guerra mundial nuclear. Luego mañana pues veremos el resto de toques de trompeta, lo que va a ocurrir. Y luego viene ya, como dije, pues hay otro paréntesis, en el capítulo 10 hay otro paréntesis, el 10 y el 11 son paréntesis, como veremos, y luego ya en el capítulo 12 lo que se describe ya es el descenso de Satanás y sus ángeles extraterrestres aquí a la tierra y el inicio del gobierno de la bestia, del reinado de la bestia, esos 42 meses que va a durar el reinado de la bestia. Pero antes, repito, de ese reinado de la bestia, antes del descenso de Satanás y sus ángeles a la tierra, lo que tiene que venir es una tremenda tercera guerra mundial termonuclear, es lo que va a venir. Y va a ser parada de repente esa guerra nuclear, pues cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, dirán que ha venido el reino de Dios y de Cristo a la tierra, ese va a ser el gran engaño, y de comienzo el reinado del falso Mesías, de la bestia, que va a durar 3 años y medio, 42 meses. Pero aquí, en el capítulo 8, yo lo que veo aquí es la descripción de una tremenda guerra termonuclear. Si leéis otros comentarios de estos pasajes, este pasaje del Apocalipsis, diferentes iglesias pues dan comentarios absolutamente diferentes. Otros comentarios son espantosamente ridículos, sin sentido, estúpidos. Y aquí lo que estoy viendo yo, personalmente, es la descripción de una guerra termonuclear, donde habrá una grandísima destrucción en la Tierra, en el planeta. Y eso es lo que va a preparar al mundo para el reinado de la bestia, que va a durar solamente 42 meses. Bueno, pues hasta aquí el comentario de este capítulo 8 del Apocalipsis. Ya podéis enviar vuestros aportes en audio, vuestros comentarios, vuestras opiniones. Si alguno difiere y no está de acuerdo con esta interpretación del capítulo 8, pues que lo diga, no pasa absolutamente nada. Pero yo así entiendo este capítulo 8 del Apocalipsis, personalmente. Así que nada, ya cuando queráis o cuando podáis, pues enviáis vuestros aportes en audio. Gracias y paz, hermanos. Ahí leí el escrito que publicó de Apocalipsis el hermano Tito y escuché la explicación que ha dado. Y claro, con la apertura esa del 7º sello, es cuando el Apocalipsis explica, narra lo que se va a conocer como la ira de Dios, que es la ira que va a ocurrir, eso entiendo yo, cuando llegue aquí a la tierra, exactamente cuando termine la tribulación, el reinado de la bestia 666. Después también dice que cuando el ángel toque la trompeta, dice que van a caer desde el cielo, obviamente, granizo, fuego y toda una mezcolanza con sangre, y que todo eso va a quemar una tercera parte, 1/3 de todos los árboles que hay aquí en la tierra. Se van a quemar por ese fuego que va a caer. Y también la hierba, incluso la hierba verde, o sea que va a ser un fuego poderoso, porque la hierba verde es difícil de quemar, así que es un fuego bien fuerte, bien poderoso, que es el castigo de Dios, y justamente van a ser esos 7 ángeles los que van a ir ocasionando todas estas cosas, todos estos eventos, todos estos sucesos, digamos, y la tierra va a quedar dañada, y también tiene mucha culpa los hombres, la maldad de los hombres. Por eso es que todo esto hasta el momento es lo que va a suceder cuando finalice la gran tribulación, el reinado de la bestia 666. Y los malvados van a saber bien, se van a dar cuenta, porque no son tontos, que todo esto se trata de la ira de Dios. Después, más adelante, en el relato también hace alusión a otro fuego grande, quizás más grande que el anterior, porque compara con una montaña, el tamaño de una montaña, y ese fuego de ese tamaño de la montaña dice que va a caer al mar. Y aquí también otra vez dice que es 1/3, o sea, la tercera parte siempre es 1/3,
del mar que se va a convertir en sangre, y también 1/3, otra vez, siempre la tercera parte, de todos los peces y todos los seres vivientes que viven en el mar van a morir, e incluso también 1/3 de los barcos que en ese momento estén navegando por el mar. Otra cosa que puedo decir es con respecto a ese asteroide que menciona. Bueno, yo no sé si será un asteroide o algún otro tipo de fuego similar como los fuegos detallados y narrados anteriormente, pero obviamente también ese va a ser un fuego de un gran tamaño, así del tamaño de una montaña, como lo narra Apocalipsis, que es el que ha caído en el mar. Pero bueno, sea un asteroide o sea lo que sea, ese fuego va a ser algo tremendo, terrible, que va a suceder. Y bueno, esto va a perjudicar también a la tercera parte, 1/3 otra vez, siempre es 1/3, a los ríos y al agua y al mar y a todo el líquido que tenga en ese momento la tierra. Y dice que se va a tornar venenosa, amarga, o sea, que no se va a poder beber esa agua, no va a ser un agua potable ni bebible, porque quien la tome dice que va a morir. Y ya finalizando, dice que el relato también continúa con más ángeles tocando trompetas, así hasta que llega al final del capítulo 8, y es conocido ya cuando dice que el sol se oscurecerá, la tercera parte de la luna, también la tercera parte de las estrellas, siempre es 1/3. Y al oscurecerse todo esto, entonces en la tierra va a haber menos luz. Exactamente va a haber 1/6 de luz, o sea, 2/3 completos, porque 1/3 de luz ya va a desaparecer. No va a haber un 100% de luz, sino 2/3, 1/6. Y todas estas cosas, claro, son las señales que el propio Jesús también profetizó en un momento, diciendo que esas señales iban a ocurrir. Y bueno, con todo esto cada vez nos acercamos más a la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el aporte, hermano Sergio. Bueno, aquí quiero aclarar una cosa. Fijaos que en este capítulo 8 del Apocalipsis no se menciona la ira de Dios por ninguna parte. Si leéis bien el capítulo enterito, veréis que no se habla de la ira de Dios por ninguna parte. En el comentario que yo he dado, pues fijaos que no he mencionado por ninguna parte la ira de Dios. La ira de Dios, ¿cuándo viene a la tierra? Bueno, pues aquí lo acabo de pegar. Capítulo 16 del Apocalipsis, verso 1. Oí una gran voz que decía desde el templo, ya sabéis, el templo de Dios que está en el cielo, ese templo celestial, a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas, que dice, las 7 copas de la ira de Dios. ¿Lo veis? La ira de Dios va a ser derramada sobre la tierra, en concreto sobre el imperio de la bestia, cuando sean derramadas las 7 copas de esa ira de Dios. En el capítulo 8 no se menciona la ira de Dios por ninguna parte. La ira de Dios vendrá después, vendrá al final del reinado de la bestia, cuando los 7 ángeles derramen estas 7 copas de la ira de Dios. Pero Apocalipsis capítulo 8 no se menciona la ira de Dios jamás. Lo que se describe en aquí del capítulo 8, bajo mi punto de vista, eso es lo que he explicado, es una tremenda guerra termonuclear en el mundo. Y una guerra termonuclear, atención, una guerra termonuclear no es la ira de Dios. La ira de Dios va a ser derramada directamente cuando estos 7 ángeles derramen las 7 copas de la ira de Dios. Ahí está dicho bien clarito en el capítulo 16, verso 1. Pero una guerra termonuclear no tiene que ver nada con la ira de Dios. Va a ser sencillamente las consecuencias de una guerra termonuclear en la Tierra. Por lo tanto, fijaos, por eso es que no vais a encontrar la expresión la ira de Dios por ninguna parte en el capítulo 8 del Apocalipsis, ni tampoco en el capítulo 9.
No se habla, no se menciona la ira de Dios. La ira de Dios vendrá después, después, cuando sean derramadas las 7 copas de la ira de Dios. Bueno, esto es lo que quería decir. Saludos hermanos, gracia y paz. Pues yo quiero hacer en mi aporte Apocalipsis capítulo 8. Dar la enhorabuena al hermano Tito, que lo ha explicado también, y al hermano Sergio. Y bueno, yo creo que tengo algún vídeo subido sobre Apocalipsis 8 y creo que digo alguna cosa que difiere de lo que ha explicado el hermano Tito, porque yo a veces pensaba que podría ser durante el reino de la bestia, pero es verdad que en todo el Apocalipsis capítulo 8 no sale por ninguna parte que sean castigos solamente a los del reino de la bestia, como por ejemplo sí que son las copas de la ira, que se ve claramente como son aquellos que se ponen la marca de la bestia, etcétera, etcétera, y ya llegaremos a eso. Entonces es verdad que es muy probable que sea durante el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, que esas, ¿cómo se dice? Esas trompetas entren dentro de los sellos. Es muy probable. Y como ya estamos en el segundo sello, es muy probable que se empiecen a desatar en cuanto el segundo sello esté ya desatado. Como sabemos, Rusia y China con Estados Unidos están a punto de entrar en conflicto. China con Taiwán, Israel y Estados Unidos con los países de Oriente Medio como Irán, Siria, Líbano, Yemen, Egipto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a ver grandes conflictos y es posible que empecemos a ver ahí, pues esas trompetas. Y lo importante de esas trompetas, hermanos, no es que las analicemos al 100%, porque ya se las iremos viendo, las vamos a experimentar, sino que nos preparemos para ellas. Si dice que el sol se va a oscurecer, significa que va a haber menos luz, es decir, menos calor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos tener más ropa de abrigo en casa, podemos comprarnos mantas, podemos comprarnos pues cosas que nos puedan llegar a calentar las noches, esas noches tan tempestivas donde la iglesia estará orando fuertemente. Si dice que la hierba se va a quemar, estoy seguro pues que puede ser por esas armas que ya existen, que está usando Estados Unidos, como las usó en Hawái. Son armas láser que lanzan con algunos satélites que tienen en la capa baja de este cielo. Y nada, pues, ¿qué podemos hacer? Podemos prepararnos con comida, podemos prepararnos con bebida, con agua, con comida. Yo siempre os digo que nos preparemos, que tengamos nuestra despensa. Y nada, que nos preparemos sobre todo físicamente también, que hagamos deporte para aguantar en esa época. Espiritualmente, que estemos bien cerca del Señor, que leamos la Biblia, que sepamos en qué momento estemos, que no desesperemos, tener una voluntad y un carácter fuerte para no desesperar, y luego cuando venga la marca de la bestia ir corriendo a la marca de la bestia para comer pollo, para comer todas las cosas buenas que va a ofrecer Satanás, para no caer en la tentación. Así que hermanos, hasta aquí mi aporte. Quedémonos con lo que podemos hacer para aguantar y resistir. Y eso ya es cada uno tiene que meditar sobre ello y prepararse a conciencia para que no le llegue el día y no esté preparado. Eso se hace día a día tranquilamente y al final tendrás un montón de cosas y estarás preparado para protegerte a ti y a tu familia pues de esos eventos que van a ocurrir sí o sí. Hasta aquí mi aporte, hermanos, espero que les sea de edificación. Gracia y paz. Durante el reinado de la bestia, ese imperio no va a haber ninguna guerra nuclear, ninguna tercera guerra mundial, va a ser el reinado de la bestia. Habrá una paz y seguridad, ¿de acuerdo?, en el imperio de la bestia, no habrá guerras en el imperio de la bestia. La única guerra que va a haber es la que la bestia haga contra los santos, como dice la Biblia. La bestia hará la guerra contra los santos y los vencerá. Esa es la única guerra que habrá. Por lo tanto, esos eventos proféticos que aparecen en Apocalipsis capítulo 8 se van a desarrollar, van a ocurrir en el mundo entero. Va a ser durante la Tercera Guerra Mundial. Así pasa, hermanos. Hermano Tito, ¿puedes explicar de lo que dijo Jesús en esta enseñanza aquí en Lucas capítulo 9, versículo 49 al 50? El que no es contra nosotros, por nosotros es. Es lo que es el título. ¿Qué tal, hermano Dani? Bueno, vamos a leer, ha pedido el hermano que explique, que comente este pasaje de Jesús de Lucas 9, 49 al 50.
Del 38 al 40 dice lo siguiente. A ver, dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y luego dice el 49, entonces respondiendo Juan dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Pues bien sencillo, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Es decir, que por ejemplo, si hay, imaginaos que conocéis a una persona que enseña la misma doctrina que conocemos nosotros, la verdadera doctrina, pero no está con nosotros, no está, por ejemplo, aquí en nuestro grupo, en nuestra escuela bíblica, y no está con nosotros, pero enseña la misma doctrina que creemos nosotros. Eso es lo que enseñó Jesús. ¿Qué es lo que es? No le debemos prohibir que enseñe esa verdadera doctrina, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Por nosotros es. Es decir, que los que no están en contra de la doctrina que nosotros enseñamos, pues significa que está con nosotros, aunque no se reúna con nosotros, pero está con nosotros. Pues igual ocurría en este caso de la expulsión de demonios. Había uno que echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, fijaos. Echaba los demonios en el nombre de Jesús. Y entonces fueron los apóstoles, en su ignorancia, pues se lo prohibieron. Le deberían decir, te prohibimos que expulses demonios en el nombre de Jesús, porque nosotros estamos viviendo con Jesús, estamos con Él, y tú no estás con nosotros. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor? Pues Jesús le dijo eso, no se lo prohibáis. Si Él expulsa demonios en el nombre de Jesús, ¿por qué se lo vais a prohibir? Y entonces cuando da Jesús la máxima, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Esto lo podemos extrapolar evidentemente a lo que he explicado antes, al asunto de la verdadera doctrina que nosotros conocemos. Porque nosotros no vamos por ahí expulsando demonios, eso lo hacían los apóstoles. Pero nosotros que tenemos la verdadera doctrina, si conocemos a una persona que está enseñando lo mismo con nosotros, pues no debemos prohibírselo ni tenerle como un enemigo por el hecho de que no se reúna con nosotros. Aquí en la escuela, pues no, Él está con nosotros, pero sencillamente no se reúne con nosotros. En fin, esa es la explicación, ese es el comentario de este pasaje, hermano.